Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Magdiel Leví. Soy un alumno del Instituto Bíblico Magdiel y en este momento quisiera compartirte un poquito de mi vida. Sabes, yo me identifico mucho con el libro de Jeremías. Hay una parte en el capítulo 1 que dice de la siguiente manera: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo dije: dijo Jehová. No, dije a Jehová: he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Yo me identifico mucho con este personaje, y es que lo comparo, hoy en día me paro a pensar y lo comparo conmigo, y encajo con él en muchas circunstancias. Yo desde pequeño siempre crecí en un hogar cristiano, ¿sabes? Mis papás para mí desde siempre han sido pastores, siempre han sido líderes de una congregación cristiana, y yo tuve la bendición de Dios de haber aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador a la edad de los 7 años. Esa fue una edad muy, muy, muy buena. Pude conocer a Dios desde muy pequeño. Y a la edad de los 8 años, mientras yo estaba pintando, mientras estaba en una simple clase en la iglesia, yo escuché la voz de Dios que me dijo: tú viajarás muy lejos enseñando de mí. Y con el pasar del tiempo, como que Dios iba hablando a mi vida e iba acomodando todo para que yo entendiera de que no eran mis planes los que yo tenía que seguir, sino era Dios el que me había dado un llamado para el ministerio. Muchos son los llamados, pero pocos son escogidos para el ministerio. Dios me dio un llamado para que yo le sirva a Él en cualquiera de los 5 ministerios. Y te digo algo, eso fue una de las mejores experiencias que yo pude haber tenido en aquel entonces, en aquella época. Pero hubo circunstancias en las que yo me desvié, ¿sabes? Al terminar la primaria y al ingresar a la secundaria nos mudamos de casa. Me despedí de mis amigos, dejé el lugar en el que yo estaba acostumbrado a vivir y me fui a un lugar completamente diferente. Fue una época bastante difícil para mi familia. Y aunque nos pudimos acercar un poco más a Dios, aunque estábamos lejos de la ciudad, aunque pudimos respirar ya la tranquilidad del campo, independientemente de todo eso, independientemente de los momentos de convivio con mi familia, yo empecé a entrar en una crisis de lo que es la depresión, algo muy fuerte que me sacudió mucho. Yo realmente fue un cambio bastante drástico que hubo en mi vida. Dejé de ser feliz aproximadamente a la edad de 12 años. Yo sufrí mucho acoso por parte de compañeros de la escuela, y también mucho acoso por parte de los mismos maestros. No había quien me defendiera, no había quien me comprendiera. Según yo, ni siquiera mis papás estaban ahí conmigo, y Dios jamás había respondido a mis oraciones en aquel entonces. Así que yo poco a poco me fui alejando de Dios. Y mi situación, y junto con ello, mientras más me alejaba de Dios, mis situaciones, mis problemas se empeoraban aún más. Yo realmente llegué a un punto en el que realmente tenía 2 opciones solamente: o quedarme solo en mi cuarto llorando, hundido en depresión, o salir afuera y sufrir ataques de ansiedad. Realmente mi situación estaba bastante mal y no podía contárselo a nadie, porque según yo no había quien me comprendiera, y según yo Dios no respondía a mis oraciones. Así que yo me resentí con Dios muchísimo. A mí me dolía mi situación y que Dios no hiciera nada. A mí me dolía la situación de mi familia y que Dios no hiciera nada. Y poco a poco me alejé de Dios. Empecé desde dejar de orar, dejar de buscarle, y llegué a un punto en el que yo le maldecía, en el que yo realmente hacía cosas bastante incorrectas para deliberadamente hacer enojar a Dios. Entonces llegué a un punto en mi vida en el que ya estaba completamente a la deriva, no tenía nada, ¿sabes? Y es difícil. Tú que probablemente hayas pasado por eso sabes que es difícil. ¿Cómo le explicas a alguien que simplemente no tienes ganas de nada?
cómo hablas con tu familia y le dices que a veces te sientes triste sin razón, que empiezas a llorar de la nada, que todo te frustra, que todo te enoja, que te duelen los huesos, que te duele la cabeza todo el tiempo. ¿Cómo le dices a las demás personas? ¿Cómo le explicas a alguien en su completo raciocinio que te sientes vacío, a veces sin ninguna razón aparente? Y en medio de todo eso, en medio de mi ansiedad, en medio de todo el dolor que yo estaba sintiendo, empecé a refugiarme en estilos de música que de alguna manera me relajaban. No lo sé, eran estilos de música que eran muy fuertes, eran con temas tales como la putrefacción, la drogadicción, el suicidio, un sinfín de parafilias, quejas contra Dios, muerte, destrucción. Y de alguna forma todo eso, el escuchar todo eso de música donde demostraban cómo me sentía por dentro, en música donde me sentía por fin libre, en música donde gritaban como a mí me gustaría gritar, esto de alguna manera hacía que me calmara, hacía que me olvidara por un momento de mi realidad, calmaba por un momento la ansiedad que yo estaba sintiendo y me volví esclavo de ella. Entonces, el tiempo pasa, mi situación no mejora. Pasaron los años, desde la edad de la secundaria hasta la edad en la que salí de la preparatoria y entré a la universidad. Allí mi situación aún no había mejorado y yo ya había hecho los planes para la edad, la fecha y la hora, el preciso día en el que yo iba a cometer suicidio. Ahí me fui a México a unas vacaciones y mi mamá tuvo una especie de sueño, una visión, en la que se le reveló a mi mamá que ya había sido suficiente de perder el tiempo y ya era hora de que yo aceptara el ministerio que Dios me había dado desde hace ya muchísimos años. Yo regresé de la Ciudad de México y seguí con mi vida. Traté de ingresar a la universidad, pero es algo gracioso porque de alguna manera no podía. Yo estudié como loco, gasté muchísimo dinero, pero simplemente no podía ingresar. Hice mi examen, lo pasé todo bien, pero no podía entrar. Y yo trataba de huir de Dios. Yo no quería nada con Dios porque por un momento sabía que era lo correcto, pero después, pero por otro lado, decía, ¿cómo voy a hacer algo que ni siquiera me gusta? ¿Cómo voy a hablar a la gente de que Dios da felicidad, de que Dios es amor, cuando yo me siento vacío y yo me siento una completa nada aquí adentro? ¿Cómo le voy a decir a las demás personas que Cristo salva si yo por dentro estoy completamente enfermo? ¿Cómo le voy a decir a la gente de felicidad si yo me siento triste todo el tiempo? ¿Cómo me voy a parar en un púlpito, me voy a parar en la calle a decirles a las personas y hablarles acerca de Dios cuando ni siquiera podía ver a una persona a los ojos sin empezar a sudar y a temblar, a llorar? Y de alguna manera me identifico con el profeta porque él dice, ¿cómo voy a hablar yo si nada más soy un niño? Sin embargo, Jehová le dijo al profeta y le dijo, vas a ir tú, yo te voy a proteger. Pero yo, por más que lo sabía, no lo quería comprender al 100%. Estudié como loco. Mi mayor de mis ansiedades era qué voy a hacer en el futuro. Así que empecé a trabajar, no en trabajos muy bien pagados, más bien eran trabajos en los que yo podía agarrar experiencia. Y traté de que todo me saliera bien. Hice mis planes de vida al 100%. Todo lo estuve planeando. Todo hasta el momento en el que yo decidiera ya no vivir jamás. Pero de repente las puertas se me cerraron. Ya no tenía dónde ir. Me corrieron del trabajo. No podía ingresar a la escuela. Y mi situación acerca de mis emociones y de mi mente
mi situación acerca de ansiedad y depresión no mejoraba, sino que pareciera que cada vez iba empeorando aún más. Ya no sabía qué hacer, no sabía qué camino de vida tomar. Simplemente estaba en mi pensamiento todo el tiempo esa idea de que regresa a Dios, regresa a Dios, regresa a Dios. Sin embargo, no quería hacerlo porque sentía que no era capaz, ni siquiera yo me sentía con el gozo para poder hacerlo. No me sentía feliz, no tenía la confianza en Dios. Y seguí con mi vida. Seguí estos meses muy difíciles, este proceso de varios meses en el que yo trataba de ingresar a la universidad, en la que yo intentaba trabajar, pero sin embargo, a donde quiera que iba, todas las puertas se me cerraban. Mi situación acerca de mi trastorno seguía cada vez más, hasta que finalmente toqué fondo. Ya no podía más, estaba completamente cansado. Ya estaba harto de sentirme mal. Ya estaba harto de regresar por las noches sin hablar con mi familia, comprar alcohol y emborracharme a oscuras en mi cuarto mientras escucho música. Ya estaba harto de 1.000.000 de cosas que solo me satisfacían un rato, pero después regresaba a mi realidad, a mi basura realidad. Simplemente estaba la idea dentro de mi mente y de mi corazón de que regresa a Dios. Y toqué fondo de tal manera en la que no pude resistir. Tal vez pienso en el Salmo capítulo 71, que dice: tú me has hecho ver muchas angustias y muchos males, pero volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra y aumentarás mi grandeza. Y el libro de Isaías, me paré a leer y leí algo que decía: Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, pero yo lo tuve por azotado. Yo tantas veces lo rechacé, y Él estaba dispuesto a llevar mis dolores, todos mis aflicciones, todo lo que yo sentía, y hacer lo suyo, y a mí dejarme completamente limpio. Pero sin embargo yo lo azotaba, yo lo seguía rechazando. Y finalmente no resistí más. Y al lado de mi familia le pedí perdón a Dios. Supe que todos estos años he estado perdiendo el tiempo. Dios siempre estuvo ahí para ayudarme, pero yo hacía oídos sordos. No pude resistir. Y me puse de rodillas y le dije: Dios, perdón. Perdón por haber perdido tanto tiempo, por haber perdido el tiempo durante tanto. Realmente tú siempre estuviste ahí, pero era yo el que te rechazaba. E hice las paces con Dios. Le dije todo lo que tenía que decirle a Dios. Y tal cual como dice la Escritura, Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Él se lo llevó todo de mí. Quedé completamente limpio. Durante mucho tiempo estuve haciendo cosas que no le agradan a Dios. Durante mucho tiempo estuve involucrado en cosas acerca de satanismo, de cosas bastante oscuras. Pero el haber regresado a Dios, déjame decirte que fue la mejor decisión que yo pude haber tomado en la vida. Dios se llevó todo lo que sentía en un instante, y realmente no he encontrado ninguna respuesta de parte de cualquier psicólogo, de parte de cualquier médico, que avalara o desmintiera lo que yo estaba sintiendo en aquel entonces. Regresé con Dios, y Él poco a poco fue dando indicaciones acerca de lo que yo tenía que hacer. Tiempo después, por los problemas en los que yo me había metido, tuve que renunciar a todo lo que yo había hecho. Y fue en ese entonces en el que yo decidí aceptar el llamado que Dios me dio a la edad de los 8 años. Y me di cuenta de que Él se encargó de derribar todos mis planes de vida.
Él se encargó de que me corrieran del trabajo, quién sabe. Él se encargó de que no pudiera ingresar a la escuela. Él se encargó de que mis planes fallaran por completo para que así siguiera los planes de Dios. Y te digo algo, ahorita que estoy haciendo la voluntad de Dios, es lo mejor que he hecho en mi vida. Dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ahora lo único que puedo decir nada más es que Cristo, en medio de la situación tan puerca en la que uno está metido, Cristo lo rescata. Cristo hace que las depresiones y las ansiedades se vayan en un instante. Y le doy gracias a Dios porque ahora tengo una verdadera razón para vivir. Le doy gracias a Dios porque ahora ya puedo despertar por la mañana sin quererme morir. Ahora le doy gracias a Dios porque soy feliz. Ya no lloro solo en mi cuarto. Ya no me corto. Ya no llego frustrado de la escuela a romper cosas y a jalarme a mí mismo los pelos y gritar. Ahora le doy gracias a Dios porque Él me ha dado una vida nueva. Y tú que me estás escuchando, si tú crees que ya no puedes salir, si tú crees que ya ha sido suficiente, aceptes esta palabra. Dice, subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por abatido. Así que yo te pregunto, ¿por qué sigues sufriendo tú ahí solo? ¿Por qué tú sigues llorando ahí escondidas? No es sano que tú estés así, vivir sin vivir realmente. No es sano que tú estés llorando todas las noches. No es sano que tú te sientes así como te estás sintiendo ahora mismo. Si ahora tienes a tu disposición la gran oportunidad de poder poner toda esta porquería que tú tienes encima y entregártela a Jesús, y Él te devolverá nuevamente las ganas de vivir y nuevamente las ganas de salir adelante. Yo hoy te exhorto a que te acerques a Jesús, que es la mejor decisión que tú puedes tomar en la vida. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que espero que Dios te haya hablado en este momento. Si Dios pudo haber hecho algo por mí y por tantos más, puede hacer algo por ti. Dios no es una religión, no es una pérdida de tiempo, no es una manera de vestirse, no es una liturgia. Dios es una relación personal, algo que tú puedes tener con el Creador de todo.